Muchachos, buenos días. Bueno, continuando con el desarrollo de nuestras clases, ahora vamos a hablar sobre la invasión a América. Muchos de ustedes se preguntarán por qué la invasión a América, cómo se dio esta invasión a América, cuál fue el motivo y cuáles fueron las consecuencias también. La invasión a América tiene una causa fundamental que viene a ser causas económicas. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Por lo siguiente, cuando cae Constantinopla, fueron bastante los intentos para que los imperios que tenían poder busquen nuevos territorios. ¿Para qué? Para que ellos puedan comerciar sus productos. Y uno de esos territorios era, a ver, uno de los territorios que ellos querían conocer, explorar, eran las Indias Orientales. ¿Y por qué querían hacer eso? Por esto, por el comercio, para poder comerciar, para poder vender sus productos. Entonces, una de las causas de la invasión a América, al continente americano, viene a ser una causa económica. ¿Qué más se puede decir sobre esto? ¿Cómo influyó esto para la invasión a América? Pues de la siguiente manera, el cristianismo, la revolución científica que ya hemos visto y el enriquecimiento personal. Al hablar de enriquecimiento personal hablamos de una sola persona. Al hablar de una sola persona, pues hablamos de quién. Podemos hablar de un rey, de un monarca, de clase noble, de aquellos que querían seguir teniendo sus mismos privilegios. ¿Qué más se puede decir? Y estos serán los siguientes países: Portugal y España. ¿Qué hacían estos dos países? Tenían una visión del mundo muy diferente. ¿Por qué? Porque había caído Roma, estaba el cristianismo, la revolución científica, y hemos visto cada uno de estos términos en las clases anteriores. Entonces estaban re- dando bastantes vueltas por la cabeza de estos monarcas, de estas personas, de estos gobiernos. Entonces ellos decían, vamos a ver qué pasa en este otro país, vamos a ver qué pasa en este otro continente, podemos tener mayores ingresos, podemos comerciar mucho más, son nuevos territorios explorados y su visión cambia, pues no, tenían otra visión muy diferente a la de las personas que no hacían nada por querer buscar otros países o territorios. Y bueno, vamos a hablar sobre el proyecto portugués. ¿Qué hacía el proyecto portugués? Buscaba una independencia. ¿Independencia de quién? Pues de España. Independencia económica y política del Reino de Castilla. Pues el Reino de Castilla es conocido como el Reino de España. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué, profesor? Entonces, ¿no era un país muy poderoso, Portugal? Pues sí era un país muy poderoso, pero España siempre se adelantaba muchas veces a él, ¿no? En cuanto a navegación, en cuanto a economía, en cuanto a comercio, en cuanto a fuerza militar, en cuanto a conocimientos, muchas veces. Entonces, el país de Portugal quería independizarse, pues, ¿no? Y es en esos años que el príncipe Enrique, conocido como el navegante, propone el proyecto para alcanzar las Indias. ¿Qué quiere decir esto? De que podían salir de su continente, ¿no? Del continente europeo. Entonces, como ya tenían los medios de navegación adecuados, entonces ellos querían salir, querían explorar y ver nuevos territorios. ¿Qué más pasa? Ellos navegan por las costas occidentales del continente africano. Este proyecto fue presentado por el príncipe Enrique, que era conocido como el navegante.
Entonces, al irse a otro continente, pues ellos ya tenían mayores posibilidades de comerciar, mayores posibilidades de explorar este nuevo continente, ¿no? Y ellos serían los únicos que podían hacer eso, ¿no? Porque el reino de España se encontraba lejos. Esto es uno de las ideas que tuvo el príncipe Enrique, que era conocido como el navegante. Recuerden, propuso el proyecto y ese fue el proyecto que propuso el príncipe Enrique, conocido como el navegante. ¿Qué pasa en los siguientes años? En el año de 1415 se funda el Cabo de San Vicente. En el año de 1431 se dan los primeros viajes por África. Al llegar a África, ¿qué es lo que sucede? Pues Portugal comienza la ruta de esclavos y marfil. El marfil eran los colmillos de los elefantes que eran muy caros en esa época. Solo la gente que tenía bastante dinero podía conseguirlo. ¿Y cómo se lo conseguían? De los colmillos de los elefantes. Y lamentablemente mataban a bastantes elefantes, ¿no? Entonces, esto pasa en el año de 1431. En el año de 1487, Bartolomé Díaz llega al Océano Índico. Pasó entonces Bartolomé Díaz era un navegante explorador y logra pasar al este, este océano, ¿no? Otro océano. Entonces el proyecto portugués comienza a tener, se puede decir, resultados. ¿Qué más sucede? Y en el año de 1492, España anuncia la llegada de quién? De su almirante Cristóbal Colón a las Indias. Y bueno, para ellos las Indias era el continente americano, pues, ¿no? En su, en su pequeño conocimiento que ellos habían adquirido, pensaban que habían llegado al continente de las Indias, pero no, no habían llegado al continente americano. Entonces esto es lo que pasa con España en el año de 1492. Cristóbal Colón llega a las mal llamadas Indias en esa época y la respuesta de Portugal es muy violenta, pues, ¿no? Se perdieron los papeles, se atormentaron porque España le había ganado nuevamente un territorio y iban a seguir dominados, iban a seguir subyugados por España, ¿no? Le tenían que seguir rindiendo. Entonces era una respuesta violenta, ¿no? ¿Y qué hace España? Pide la intervención del Papa Alejandro VI, porque ya pues se les salía de las manos, no podían controlar a Portugal. Entonces piden la intervención del Papa, ¿no? España pide la intervención del Papa Alejandro VI. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué, profesor? ¿Por qué tuvo que, España tuvo que pedir la intervención del Papa, ¿no? Si era tan poderoso como usted nos dice. Exacto, era muy poderoso, pero se les estaba saliendo de control. No podían contener a Portugal. Y ahora les voy a decir por qué acudieron al Papa. El Papa o el Vaticano, ellos comienzan a tener poder todavía, ¿no? Poder económico, poder territorial y poder militar. Entonces, pues no, a través de la religión, ellos podían establecer o decir, miren, bueno, hasta acá fue, ¿no? Basta, por favor, muchachos, nosotros formamos parte de la religión, nosotros también tenemos poder y ahora nosotros le vamos a decir que se tranquilicen y vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué pasa en esos momentos? El Papa propone ser una línea marcatoria de las colonias, tanto de Portugal como de España. Y le dice, pues miren, Portugal y España, vengan acá ustedes, y miren, ya no se peleen, yo voy a hacer lo siguiente, voy a establecer una línea con 100 leguas de cada una de sus colonias. Así es que ustedes, a partir de ese, ni siquiera poder intercambiar palabra entre ustedes, ¿no? Entre las personas o comerciantes que ustedes.
estén por ahí. Pero en 1492 Portugal le dice al Papa, no, no, Papa, ¿sabes qué? Mira, yo no estoy de acuerdo con lo que tú has dicho. Yo nos está limitando nuestra forma de exploración, nuestra visión del mundo. Así es que, Papa, por favor, yo te pido que recapacites y hagas otro tratado. Y en 1492 se firma el Tratado de Tordesillas, el cual ya no establece 100 leguas, sino establece 370 leguas. Entonces les da más espacio para poder explorar, más espacio para que ellos puedan irse a otros países, a otros territorios. Y es así como Portugal, gracias a este tratado, tiene acceso a las fronteras de Brasil. Y es ahí donde Portugal llega, más adelante llega a entrar a Brasil y llega a conquistarlo, ¿no? Y España ya se queda un poco alejado de este suceso. Y es así como se da esta pequeña tratado de Tordesillas, que supuestamente era pequeño, pero traía más cosas, ¿no? Intereses económicos, intereses políticos e intereses religiosos también de esa época. Bueno, esto es solo una parte de la clase. La siguiente clase vamos a seguir con la invasión a América y vamos a hablar sobre ya el proyecto español. Y este proyecto español trae consigo ya lo que es el viaje de Colón y pues los tres viajes que se hizo posteriormente, ¿no? Y esto ha sido la clase de hoy, muchachos. Voy a dejarles un video complementario para que ustedes puedan eh, tener un poco más de conocimientos y les pueda quedar un poco más claro algunas cosas. Cualquier cosa que no entiendan